amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Confiemos humildemente en su amor y en su misericordia. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que por la gracia del Espíritu Santo infundiste en los corazones de tus fieles los dones de tu amor, concede a tus siervos, por quienes imploramos tu clemencia, la salud de cuerpo y alma, para que te amen con todas sus fuerzas y cumplan con amor lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del segundo libro de los Reyes. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nehusta, hija de Enatán de Jerusalén. Joaquín, al igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia y éste los hizo prisioneros. Era el 8º año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro de Salomón, rey de Israel, que había hecho para el templo, conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres importantes, con todos los carpinteros y herreros en número de 10,000, y solo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín, con su madre, sus mujeres, los funcionarios de palacio y toda la gente valiosa, todos los soldados en número de 7,000, los carpinteros y herreros en número de 1,000, y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Sedecías.
Palabra de Dios. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña y la carne de tus fieles a los animales feroces. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y va a arder como fuego tu ira? Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, los que hacen el mal. El que escuche estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y arrasaron completamente con ella. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, pues les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Una de las grandes sorpresas que conlleva la predicación de Jesús, especialmente en el pueblo judío, es la fuerza que tienen sus palabras, la firmeza que tiene Jesús en el momento de hablar, de anunciar el Evangelio. Firmeza que le faltaba a los escribas, a los maestros de la ley, a los sumos sacerdotes. Fuerza que está anclada
en las acciones de Jesús. No solamente son sus palabras, sino que sus palabras van acompañadas de sus acciones. Y esa es la autoridad, la fuerza que tienen las palabras de Jesús. Durante estos días hemos venido escuchando cómo el Señor nos va advirtiendo de ciertas circunstancias que se van a presentar en la vida del cristiano y que lo pueden hacer titubear, incluso alejarse, equivocarse de camino. Hoy el Señor nos advierte nuevamente uno de los grandes peligros al que nos podemos enfrentar como comunidad cristiana y de manera especial y personal cuando nosotros perdemos el rumbo de nuestra confianza en Dios, del cumplimiento de la voluntad de Dios. Jesús hoy pone en el Evangelio un ejemplo donde menciona dos acciones, dos actitudes muy concretas, la del hombre prudente y la del hombre imprudente. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Yo supongo que de manera muy sencilla, muy concreta, la diferencia entre el hombre prudente y el hombre imprudente es: el hombre prudente sabe escuchar y pone en práctica lo que el Señor le pide, es decir, sabe cumplir la voluntad de Dios. El hombre imprudente no sabe escuchar y por lo tanto no pone en práctica lo que el Señor le pide. Uno de los grandes peligros que vivimos nosotros cristianos, especialmente en nuestro tiempo, es hacernos una religiosidad a nuestra medida. Es hacernos una doctrina según nuestra conveniencia, es decir, lo que nos acomoda, lo que nos gusta, lo que no implica renuncia, lo que no implica compromiso, eso lo adoptamos dentro de nuestra doctrina, dentro de nuestra religiosidad. Pero si algo nos implica compromiso, esfuerzo, formación o simplemente no nos gusta, entonces lo rechazamos. Y entonces no vivimos como tal una religión, sino una religiosidad de acuerdo a lo que nosotros queremos, de acuerdo a lo que nosotros nos acomoda. Por ejemplo, en la normativa de la Iglesia sabemos perfectamente que hay 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, 5 mandamientos que están anclados en los mandamientos de la ley de Dios y en la doctrina cristiana que Jesús nos ha mostrado a través del Evangelio. Sin embargo, algunos de nosotros hemos tomado solamente una parte de esa normativa. Hemos tomado solamente lo que nos gusta, lo que nos conviene, y lo que no nos conviene lo dejamos de lado. Incluso en muchas ocasiones lo criticamos, lo juzgamos, seña de que somos imprudentes. El hombre prudente sabe escuchar, el hombre prudente sabe obedecer. Decía al respecto San Agustín: el que obedece no se equivoca. Y si el Señor ha inspirado a su iglesia estas normativas, es porque el Señor hace presencia a través de ellas. Es porque el Señor nos auxilia en esa obediencia. Jesús, María, San José son un claro ejemplo de que en muchas ocasiones no se entiende lo que el Señor nos pide. No se comprende cuál es la voluntad de Dios. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo puede ser esto si yo permanezco virgen? Pero hágase en mí según tu palabra. San José, en sueños, Dios le reveló cuál era su voluntad. No dudes en recibir a María en tu casa, porque ella será madre del Altísimo. Y San José cumplió la voluntad de Dios, aún a pesar de tener dudas. Son ejemplos muy concretos de que la voluntad de Dios no es para comprenderse. La voluntad de Dios en muchos casos va a superar nuestra comprensión. La voluntad de Dios es para vivirse. La voluntad de Dios requiere verdadera y auténticamente un ejercicio de humildad,
de sencillez y que al tiempo, a la distancia, hemos de comprender cuánto beneficio hace el cumplimiento de la voluntad de Dios. Gran error, gran equivocación, que tiene su razón y su raíz en la soberbia, el querer que los demás criterios se ajusten a mí, el descalificar aquellas normativas que me llevan a la vida eterna, aquellas normativas que no me gustan y que incluso las juzgo, las critico. Hoy el Señor nos pone un claro ejemplo y lo vemos claramente en este momento difícil que estamos viviendo. Un momento que está provocando confusión, un momento que está provocando desaliento, desesperanza. Me llamaba la atención el día de ayer que checaba las redes sociales, que incluso a forma de broma, hoy se ve esa confusión. Que no salgan de su casa por la pandemia, que sálganse porque está el sismo, que métanse por el polvo del Sahara. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Y entonces a quién obedecemos? ¿Y entonces por dónde caminamos? Y es en este momento precisamente que se prueba lo que nosotros creemos de Dios. No se prueba nuestra fe, porque la fe no tiene necesidad de probarse. Se prueba qué tanto nosotros hemos ahondado, hemos aprendido, nos hemos formado y educado en nuestra fe, especialmente en nuestra fe cristiana. Tristemente, muchos de nosotros, católicos cristianos, somos los primeros desalentados. Somos los primeros necios, aferrados, soberbios. Somos los primeros que no sabemos escuchar la palabra de Dios. Somos los primeros que juzgamos la normativa de la iglesia. Resultado de una soberbia inconmensurable. Resultado de afanarnos solamente a un egoísmo en el que creemos que nosotros tenemos la verdad, en el que creemos que tenemos la posibilidad de juzgar a los demás, que con lo poco que sé, siento que es suficiente, que nos hemos quedado en muchas ocasiones en las vivencias del pasado y que todo tiene que ser como era antes. Estamos sufriendo los estragos de esas situaciones. Por eso hoy el Señor nos advierte, cuidado, porque en el momento de la tormenta, en el momento de la dificultad, la casa, la seguridad del hombre imprudente es arrastrada. La casa del hombre prudente permanece firme. Es decir, la fe, la confianza en Dios. El hombre imprudente, el hombre que se hace un Dios y una religión a su medida, el hombre imprudente que bajo su soberbia cree que solo él tiene la razón, en estos momentos difíciles, inmediatamente arrasan con su fe. Su escudo de protección, el enojo, la crítica, la ofensa, la indiferencia. Ese es el resultado de mirar que poco a poco se desgajan nuestras seguridades. Estamos en un tiempo de gracia. Padre, ¿cómo me dices que es un tiempo de gracia cuando miramos a nuestro alrededor tormentas, temblores, enfermedad, tantas contrariedades? Es un tiempo de gracia porque es un tiempo en el que el Señor nos invita nuevamente a escucharlo. Es un tiempo de gracia porque el Señor nuevamente nos invita a confiar plenamente en Él. Es un tiempo de gracia porque se prueba qué tanto nosotros verdaderamente nos hemos formado en la fe. O si simplemente nos hemos conformado con lo poquito que sabemos.
y creer que con eso poquito íbamos a salir avante en la tormenta, en la enfermedad. Es un tiempo de gracia porque el Señor nos está permitiendo darnos cuenta que no es suficiente, que se requiere más esfuerzo, más sacrificio, más disciplina, pero sobre todo mucha más humildad y sencillez. El hombre prudente es humilde, es sencillo, porque sabe escuchar y sabe obedecer. El hombre imprudente que no sabe escuchar, que no sabe obedecer, es soberbio, es egoísta, es lacerante. Pero al final los resultados son diferentes. Hoy el Señor busca de nosotros la prudencia. Y la prudencia, recuerden, según el Evangelio que acabamos de escuchar, es saber escuchar y saber obedecer. Si tú y yo descubrimos en esta mañana que no sabemos escuchar y que nos cuesta mucho trabajo obedecer, somos imprudentes. Pero antes de que la tormenta arrase con nuestra casa, hagamos un ejercicio de humildad, de sencillez. Dejemos que la voz de Dios, que nos habla constantemente, interpele nuestro corazón, interpele nuestra conciencia. Dejemos de creer, de hacernos creer a nosotros mismos que estamos bien, que este camino es perfecto y que si hay errores, hay equivocaciones, es culpa de los demás. Yo estoy bien, yo hago las cosas bien. Decía su santidad San Juan Pablo II, de feliz memoria, y con esto culmino esta reflexión, que el peor pecado del hombre de nuestro tiempo es creer que el pecado no es pecado. La soberbia, el egoísmo, nos está llevando a creer que lo malo no es tan malo, que lo malo está permitido, que lo malo incluso está bien hecho. Cuidado, porque es el engaño más grande que Satanás nos ha hecho. Hacernos creer que yo estoy bien y los demás están mal. Hacernos creer que con lo poco que yo sé es suficiente. Hacernos creer que tengo la capacidad de juzgar a los demás, de criticarlos, de hablar mal. Ese es el peor engaño que Satanás nos ha hecho. Ojalá que en esta mañana nos liberemos de ese engaño. Presentemos confiadamente nuestras peticiones a Dios Padre Todopoderoso. Digámosle con fe: te rogamos, Señor, para que el Señor conceda a su iglesia un vigor constante. Oremos. Para que conceda la paz y la prosperidad a los pueblos. Oremos. Para que auxilie a los pobres y desvalidos. Oremos. Para que se acuerde de las familias atribuladas de nuestra comunidad parroquial. Roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo nos enseñe a hacer hoy lo que es agradable a los ojos del Señor. Oremos. Pidamos al Señor en acción de gracias por el cumpleaños de Mónica Nachiel Villalobos, por las necesidades de la familia Rosales García y Matei Ramírez. Roguemos al Señor. Por las necesidades de salud de Graciela García Guadarrama, María Eugenia García Guadarrama, Sergio Quintero Macías, Pedro Morales Miranda, Edith Areli Quintero García, Itzel Mendoza Quintero, Catalina Olvera, Alejandro Pérez, Matilde Roque, Marta Olvera Roque, Elsa Aguilar Olvera, Padre Francisco Javier Arteaga Gutiérrez, para que el Señor les conceda la salud de alma y de cuerpo. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por el eterno descanso de Demetrio Matei Fernández, David Guido Rosas, Fidel Sánchez Reyes, Óscar Uriel Calderón Rodríguez, Juan García Medina, Enrique Camacho Gutiérrez, Felipe Alejo Aguilar, Apolinar Camacho Gómez y las ánimas del purgatorio, para que el Señor les permita contemplar su rostro en la vida eterna. Roguemos al Señor.
Pidamos al Señor por cada uno de nosotros, por nuestras intenciones y necesidades, lo que hay en nuestro corazón y que el Señor bien lo conoce, para que lo atienda favorablemente. Roguemos al Señor. Imploramos, Señor, tu clemencia y te pedimos que escuches con bondad las oraciones que te hemos dirigido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos pan y vino. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Apiádate, Señor, de tus siervos, por quienes ofrecemos este sacrificio de alabanza a tu majestad, para que por efecto de estos santos misterios obtengan la gracia de tu bendición celestial y alcancen la gloria de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos con su resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, odados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambiamos ahora un signo de comunión fraterna. Solo en Dios ha puesto el pensamiento.
Comunión espiritual. Señor Jesús, tú conoces mi mente y mi corazón y sabes cuál es la razón por la cual no puedo recibir sacramentalmente tu cuerpo y tu sangre. Sin embargo, humildemente el día de hoy, te pido que vengas a mi corazón, al menos espiritualmente. Lléname de tu gracia y de tu paz, y por tu misericordia, ayúdame a ser cada día más fiel en el cumplimiento de tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oremos. Al recibir este divino sacramento, te rogamos, Señor, que a tus siervos, a quienes les concediste que los amen, les des el perdón de sus pecados, tu consuelo en la vida y tu constante protección, para que sirviéndote todos en un mismo corazón, podamos gozar juntos de la visión de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Juntos hagamos la oración por las vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu Grey amado. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos quedarnos en paz. Que Dios y María nuestra Madre les acompañen y les bendiga.